Me llamo Vicente Soriano, soy internista y trabajo en un centro médico y soy profesor de la UNIR. Pues Vicente, lo primero de todo, ¿qué es el antivirus del que tanto estamos hablando estos días? El antivirus es un grupo de virus ARN, como el virus del COVID o el VIH o el virus del ébola o de la fiebre amarilla. Tiene un reservorio animal, que son los roedores, los ratones. Hay dos variantes del virus, la europeo-asiática y la americana. La europeo-asiática produce daño en el riñón y la americana, Norteamérica o Sudamérica, produce daño en el pulmón. Se coge porque se inhalan partículas secas de excrementos del ratón, de las heces o de la orina. Esto pasa en limpiadoras que limpian en espacios cerrados. Si lo ventilan bien es más difícil, pero si no, se exponen a alta concentración de esas partículas, lo inhalan y produce un cuadro grave en el pulmón. Los pacientes no desarrollan los síntomas a los 2 o 3 días, tardan 1 semana, 4 semanas, pero el cuadro es grave, no hay antivirales, no hay vacuna y una tercera parte se pueden morir. O sea, es un cuadro grave. Entonces, lo que ha ocurrido con el barco que salía del sur de Argentina es un barco no de turismo habitual, sino de expedicionarios que visitaban la Antártida y tenía como destino pues, Cabo Verde y Canarias. Entonces es que a las 2 semanas, pues un paciente con tos y fiebre se murió, holandés. A la semana se murió su mujer. Otro paciente con síntomas lo dejaron en Sudáfrica y está en la UCI de Johannesburgo. Y otro paciente alemán se ha muerto también en el barco. Entonces, hay 2 tripulantes más con síntomas y otro pasajero. Entonces, el barco está fondeado ahora mismo en Cabo Verde y esta misma tarde las autoridades pues, españolas y de la OMS irán pues, para cerciorarse de qué pacientes pueden estar infectados, los casos sospechosos, y los que están graves probablemente lo que van a hacer es trasladarlos en helicóptero pues, a una unidad de cuidados intensivos porque necesitan asistencia, pues sobre todo tratamiento de soporte, que se llama, pues líquidos, quizás cobertura antibiótica. Es gente mayor, muchos de los que están en el barco, gente que tiene más de 60 años, y el resto, pues probablemente harán un poco de cuarentena y los que ya no tengan síntomas, pues podrán irse. Es difícil transmitirse. Eso le iba a preguntar, precisamente. Me contaba que para contagiarse es necesario inhalar esos excrementos de ratas, pero ¿cómo se contagia de persona a persona? Pues en principio los antivirus, la sensación es que no se transmite de persona a persona, no hay epidemias. Pero la variante que se llama los Andes, que es la de América Latina, sí que se ha reportado que hay casos de transmisión por contacto estrecho dentro de una familia, en espacios cerrados, precisamente pues en la Patagonia hace frío en invierno, pues allí en espacios cerrados, si hay alguno que es un portador, pues lo puede pasar a los contactos estrechos. Y esta tarde que van a entrar en ese barco, ¿cuál es el protocolo que se sigue en estos casos? Hombre, yo creo que es un virus que puede ser muy grave, la afección, pues será todo lo que recordamos del COVID, las escafandras, mascarillas. Los pacientes están aislados ahora en las habitaciones, pero claro, eso no se puede mantener muchos más días por todo, por higiene, por nutrición. Pues entrarán allí, verán la situación de cada uno de los pacientes, les preguntarán si tienen síntomas, si han tenido exposición con los casos índice y harán una separación de los que alto riesgo, medio riesgo y bajo riesgo. ¿Debemos temer no sé, en Europa, por ejemplo, que llegue una pandemia por culpa de este virus o se va a controlar para que no ocurra lo que ya ocurrió con el COVID? Sí, yo creo que es muy llamativo esto que ha ocurrido, es muy mediático, pero la verdad es que la sensación de que esto puede producir un problema mayor no existe, ¿no? En Europa hemos tenido, por ejemplo, en los Balcanes, de forma endémica, antivirus que producen una cosa que se llama nefropatía epidémica. Entonces, son casos de fracaso renal, ¿no? Y lo tenemos desde hace siglos. Entonces, esto que ha ocurrido ahora, la verdad es que llama un poco la atención. Ha ocurrido en un crucero, en una expedición, gente mayor y probablemente pues el contacto estrecho dentro de un crucero ha permitido que ocurrieran estos casos. Es un poco de película, da un poco de miedo, pero trascendencia epidémica no existe. Si decidieran desembarcar a los tripulantes de este barco, ¿habría que seguir algún protocolo ya en tierra? Por ejemplo, en Canarias, que dice que a lo mejor van a desembarcar en Canarias, Sí. ¿se sigue un protocolo concreto una vez los desembarcan?
Hombre, habrá un protocolo seguro de medidas pues de evitar que esto pudiera pasar a otra gente. Yo creo que lo que se va a hacer es diferenciar hoy los que han podido estar expuestos, los que tienen síntomas, para poderlos ya poner en un hospital, los expuestos asintomáticos que puedan hacer cuarentena aislados, que no lo puedan transmitir a otros, y luego el que no ha tenido ningún contacto apenas, allí pues probablemente hará un poco de cuarentena de una semana, estar encima con el termómetro, síntomas y tal, y cada uno a su casa. O sea que... Entiendo que las personas que han fallecido es porque no han tenido ese soporte vital básico, ¿no? Sí. Porque no es un virus mortal, Sí. ¿no? No, es un virus que puede ser mortal, ¿eh? O sea, en los sintomáticos, los que empiezan con el cuadro de tos, fiebre, dolor de cabeza, una tercera parte se pueden morir. Esto es mucho. No hay antivirales. Entonces, pero de la gente que se expone, pues no todos hacen síntomas, sino que muchos probablemente lo sabremos porque hacen anticuerpos al cabo de un mes, lo que se llama seroconversión, y descubres que han sido asintomáticos o poco sintomáticos. Y yo no creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El antivirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores. La transmisión de persona a persona se conoce, puede pasar, pero no es muy frecuente y es difícil. Y por lo tanto, si el barco no tiene casos porque han sido evacuados o van a ser evacuados, no deberíamos de preocuparnos. Tenemos que ser razonables con los riesgos. No es un riesgo alto, se van a poner, se haga lo que se haga, ya sea aquí o en otro sitio, todas las medidas necesarias para controlar los riesgos y habrá que dar salida al problema. Pero que obviamente hay algún riesgo menor, tenemos que estar muy atentos a implementar las medidas de control adecuadas, pero yo no creo que la población ahora mismo tenga que tener una preocupación muy alta. Si tuvieran que tenerla, se irá, pero ahora mismo desde luego no creo yo que esa situación se pueda dar. Vale, empiezo por el final, sí, es esa cepa. El Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife tiene una unidad UATAM, que ayer nos dijo el gobierno canario que no la tenían disponible todavía, que la tendrían disponible en 24 o 48 horas. A lo largo del territorio hay otras 16 unidades, 8 en el Gómez Ulla, por eso el trasladar a las personas españolas al Gómez Ulla. Y obviamente toda la comunicación que tuvimos durante todas las reuniones con la OMS, con la ECDC y todas las decisiones que se fueron tomando en todas esas reuniones fueron trasladadas en tiempo y forma al gobierno canario, com no pot ser d'altra manera. Deixeu-me també fer una salutació. Estic gairebé segur que ens està seguint a la consellera Pané, que s'està recuperant. Per cert, s'està recuperant però està pendent de les coses. M'ha anat enviant aquests dies missatges en relació a aquesta crisi o aquesta situació de salut pública que tenim amb aquest creuer. Hi ha 5 catalans en aquest creuer, hem estat en contacte amb ells, estan bé de salut, i també deixi'm aprofitar aquesta exposició pública, aquesta comunicació pública, per expressar el meu suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent al respecte a aquest creuer el govern d'Espanya. Conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan afortunadament en bones condicions. Pues tenga algo que decir, ¿no? Y algo que opinar respecto a ese acuerdo que seguimos desconociendo con la Organización Mundial de la Salud. La ministra no me ha devuelto ninguna llamada. Yo pensaba que después de la reunión que iban a mantener de coordinación, lo razonable es que la ministra pues comunicase con nosotros y que no nos tengamos que esperar a ver la rueda de prensa, a ver qué es lo que dicen. Y por supuesto me gustaría seguir manteniendo que como Canarias esa reunión con el presidente Sánchez se debe dar, o esa conversación, y en este caso con el gobierno de España en su totalidad o en aquellos que tengan que gestionar, ¿no? Porque al final, si hablamos de repatriaciones, ya hablamos del Ministerio de Asuntos Exteriores, hablamos del Ministerio de Interior, hablamos del Ministerio de Sanidad. Yo creo que el pueblo canario se merece un respeto, se merece información, transparencia y lealtad institucional. Y aquellos que ahora mismo están en una situación dramática dentro de ese buque, se merece también que las autoridades intervengan de manera ágil. No tiene sentido, insisto,
3 días de viaje a Canarias, cuando pueden ya ser repatriados directamente desde el Cabo Verde. Pues yo creo que es un momento fundamental para que los políticos de este país, da igual del signo que sean o las administraciones que representen, serenidad, coordinación, seriedad y sobre todo, basta ya de imprudencia. Basta ya de imprudencia y de mandar mensajes contradictorios a la opinión pública, que esto son cosas muy serias. Peligro y tal, hombre, se hablaba de que pudiera ser el comienzo de una posible pandemia, tal. Eso no se ve, yo no lo veo de una manera directa, muchísimo menos. Lo que sí que es cierto es que es un virus, este en particular, que es un virus peligroso. Inicialmente produce una enfermedad como si fuera una gripe con fiebre, malestar, dolores abdominales, musculares, etcétera. Pero el problema es que puede evolucionar a desarrollarse 2 síndromes que son muy preocupantes. El uno es el síndrome llamado cardiopulmonar y el otro es el síndrome hemorrágico y febril, acompañado de un síndrome de lesión renal, que los dos pueden llegar a producir una enfermedad grave que conduzca a la muerte. De hecho, datos que tenemos del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos hablan de un 38% de evolución hacia la muerte. Esas personas tienen que seguir confinadas. Yo sé que es desagradable para ellos, pero no tendrán más remedio que ser confinadas hasta que ya las autoridades sanitarias del Gobierno de Canarias determinen que ya el riesgo ha concluido. Es imagen en directo que nos llega del barco Ondius, que sigue fondeado por tercer día frente a las costas de Cabo Verde. En las próximas horas, el crucero tiene previsto zarpar ya rumbo a Canarias, donde finalmente atracará el sábado. La situación es complicada, dice el Gobierno, pero está controlada. Esta mañana se ha reunido un gabinete de crisis en Moncloa para cerrar el dispositivo que va a atender a los pasajeros cuando lleguen a Tenerife. Uno de los objetivos es evitar el contacto con la población. Estamos en directo allí en la isla, pero vamos a empezar en Moncloa, Ana Rosa, porque nos contabas que lo primero va a ser hacer una evaluación médica de los pasajeros, ¿no? Eso va a ser nada más llegar a puerto, pero lo que nos dicen en el Gobierno es que las evaluaciones van a ser constantes. Recordemos que los que llegan hasta Canarias no están contagiados. A los españoles se les va a trasladar hasta Madrid, hasta la base de Torrejón, y después estarán en el Hospital Gómez Ulla, dicen en el Ejecutivo, que es el que está mejor preparado. Ahí tendrán que pasar una cuarentena que todavía no se ha determinado el tiempo que esa durará. A los extranjeros se les va a repatriar a sus países, todavía eso se va a decidir en los próximos días, cuál va a ser ese dispositivo. Habrá reuniones con todos los países implicados y coordinados siempre por la Unión Europea, dice el Gobierno, que ha tomado esta decisión después de que se lo haya pedido la Organización Mundial de la Salud y que lo hacen por razones éticas, morales y legales. El equipo de la OMS evacuaba a los 3 pasajeros contagiados, primero en barco, luego en ambulancia y de ahí al avión. Finalmente, todos han ido a Países Bajos, de donde es la naviera. No ha hecho falta trasladar al médico de la tripulación a Canarias porque ha mejorado su estado de salud. Ha sido estabilizado, por lo que no será trasladado a España, como así nos había pedido el Gobierno holandés. El crucero sí que atracará en Tenerife, en Granadilla de Abona, en 3 días. Por humanidad, por razones éticas, por razones morales. Y por razones jurídicas, ha dicho el ministro. En una situación complicada, como hemos expuesto, complicada pero controlada. Lo que ya parece claro es que el contagio ocurrió en Argentina, donde está documentado que existe transmisión del llamado hantavirus de los Andes. Es la cepa, según confirman los análisis de la OMS, que circula en el barco y se transmite de persona a persona. El crucero salió de Ushuaia el 20 de marzo, navegó por la Antártida y el 1 de abril volvió a Ushuaia antes de partir a Cabo Verde. En esa escala se bajó Luis. Es un submarinista navarro. Él no notó nada extraño, dice que eran muy escrupulosos. Para visitar parte del continente antártico
nos ponían un calzado específico para que no se contaminase y al subir se pasaba a través de unos rodillos de limpieza que te limpiaban más unos luego líquidos específicos de limpieza. Confirma que el barco tiene sistemas que evitan que los roedores suban al interior a través de los amarres. Otro viajero que también se apeó antes de llegar a Cabo Verde está ingresado en Zúrich, ha dado positivo en hantavirus, por lo tanto serían ya 8 los afectados del crucero por este virus. De esos 144 pasajeros que están a bordo del crucero, ninguno, como decimos, tiene síntomas y la intención, como decíamos, es que todos sean evacuados a sus países de origen. Desde Canarias, el puerto escogido, de hecho, Leire González, está muy cerca del aeropuerto sur de Tenerife. Sí, en principio ese es el plan del Ministerio de Sanidad, que sea el puerto de Granadilla, porque se encuentra a apenas 10 minutos del aeropuerto Reina Sofía, un aeropuerto internacional y que facilitaría la repatriación a sus países de origen por avión a través de ese aeropuerto Tenerife Sur. ¿Qué nos dicen desde puertos de Tenerife? El armador habría solicitado ya esa petición para el día 9 a las 12 del mediodía, pero será Sanidad Exterior y Capitanía Marítima quienes decidan la escala, y porque de momento sería un fondeo. Una vez se haya decidido esa escala, se les asignará un puerto de atraque que podría ser también Santa Cruz de Tenerife, donde nos encontramos, o puerto de Granadilla, que sería el más aconsejable por esa cercanía, como decimos, al aeropuerto. Esta situación, esta crisis sanitaria ha mantenido preocupada a la población, especialmente de Tenerife, por tratarse de una situación de la que se maneja poca información. Se espera que el barco atraque el sábado en el puerto de Granadilla, en Tenerife. ¿Por qué Canarias y no Cabo Verde? Por ser el lugar más próximo con capacidades sanitarias, ha explicado la OMS. Los 14 españoles serán trasladados a Madrid después de chequear su estado. Serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En el Gómez Ulla permanecerán el tiempo necesario en cuarentena, ha dicho la ministra. Serán especialmente cuidadosos con la seguridad. Lo que hay que hacer es que las personas que vayan a desembarcar, desembarquen con la máxima seguridad para ellos y para las personas para los que les atiendan, y que posteriormente el medio de transporte se elimine cualquier foco de contaminación que pudiera haber. Son las medidas de salud pública recomendadas. Todo puede cambiar si hubiera nuevos casos con síntomas. Entonces les aislarían en el Hospital de la Candelaria de Tenerife. Es posible que haya más casos, pero como se tomaron esas precauciones, no es probable. Una buena noticia es que las personas que no presentan síntomas no contagian. En España hay 7 unidades de alto aislamiento y tratamiento disponibles en caso de que la situación se complicara. El tiempo de incubación puede llegar hasta las 8 semanas. Es la única variante en la que se ha registrado transmisión de persona a persona. La decisión de llevar el barco a Canarias ha provocado un enfrentamiento con el gobierno autonómico, con dos versiones contradictorias. El presidente canario se queja de que nadie se ha puesto en contacto con él, ni desde Moncloa ni desde el Ministerio de Sanidad, pero el gobierno dice, Ana Rosa, que están en contacto permanente. Contactos que, según la Moncloa, van desde el nivel técnico al más alto nivel. De hecho, la ministra de Sanidad ha dicho que ella misma ha hablado esta misma mañana con el presidente canario, algo que él niega. Lo cierto, eso es lo que han dicho en la rueda de prensa los dos ministros, es que a partir de ahora Canarias, el gobierno canario, va a estar presente en todas las reuniones relacionadas con el dispositivo de protección civil. El presidente canario se queja de la falta de lealtad y de transparencia y de información con el gobierno de Canarias. Y pide una reunión con Sánchez. Nadie le ha contado oficialmente, dice, que el barco atracará en Canarias. Este tipo de actuaciones descoordinadas y sin respetar, en este caso, la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que generan obviamente es más incertidumbre, más desconfianza y mucha inseguridad y desasosiego en la población. El gobierno asegura que han estado en contacto a todos los niveles, minuto a minuto. Esto fue evolucionando a lo largo del día de ayer, en las diferentes reuniones que hubo, de las cuales estuvo informado el gobierno canario en todo momento. No vamos a entrar en la polémica política, creo que no toca. Al choque entra también el Partido Popular, que exige a Sánchez que aparte a Mónica García y coja él mismo las riendas. No confiamos en la gestión que puede hacer de la crisis la ministra de Sanidad porque es un desastre. Esto es un tema grave donde no se puede fallar. El gobierno asegura que a partir de ahora Canarias estará en todas las reuniones.